A propósito de lo que estábamos hablando del bloque pasado de carbohidratos, este trabajo se le había pasado comentárselos. Es interesante porque en marzo de este año, el mes pasado, pues, este año, apenas como sigue surgiendo información muy reciente, muy actual respecto de la pandemia, es una enfermedad pues, que estamos aprendiendo apenas de ella muchas cosas, ¿no? Y este trabajo es muy interesante, es un comentario de un trabajo original que se publicó en la revista Lancet. Hay revistas que son muy prestigiosas y cuyo, dado el prestigio, cuya veracidad pues es incuestionable, ¿no? O sea, ellos publican cosas muy serias y no charlatanerías y tampoco suposiciones ni nada, ¿no? Lancet es una de ellas, una revista que existe desde el siglo XIX, más o menos por ahí de 1800 y algo. La serie de revistas Nature también, o Ciencia Science, son de las revistas punteras en cuanto a la credibilidad y la seriedad con la que publican. Bueno, pues este reporte justamente lo hacen en marzo, a partir de un trabajo en la revista Lancet, que es interesante porque ya hemos platicado de los riesgos que tiene el paciente diabético que ahora se infecta de COVID, ¿no? Y entonces ya sabemos que tiene mayor probabilidad de tener una forma grave de la enfermedad y que lamentablemente también tiene mayor riesgo de muerte o de complicaciones serias si es que padece diabetes o alguna otra comorbilidad, ¿no? La diabetes es una enfermedad que habíamos revisado. Pero este trabajo es muy interesante porque digo, ahora no solamente hay que preocuparse del diabético que puede infectarse de COVID, sino que debemos preocuparnos cuando presentemos en algún momento de nuestra vida el COVID, por eso hay que cuidarse mucho de no contagiarse y si se contagia uno de salir lo mejor librado de la enfermedad, ¿no? Hay una clase en particular de presentación de COVID que ahora estamos conociendo, que se llama el COVID de larga evolución. Significa que no es el COVID habitual que dura apenas unos días o unas semanas, sino que se prolonga durante más de 30 días. Este COVID de larga evolución se había descrito, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿no? Cuya tasa de recuperación y de respuesta inmunológica muy baja o mala, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que esos pacientes de COVID de larga evolución, que están asociados también a comorbilidades, esos pacientes que no necesariamente son diabéticos y que sin embargo sí tienen alguna forma de dificultad para responder a las infecciones en general, particularmente las virales, podrían desarrollar diabetes. Así es que este trabajo es muy interesante, digo, porque justamente esos autores plantean que si alguien tiene una forma de COVID de larga evolución o una forma de COVID grave, ¿no? Aquella que lo llevó, por ejemplo, a estar intubado o postrado en cama muchos días, con un malestar muy general, con un deterioro pues, físico importante, el riesgo es que haya creado lesiones pancreáticas que desarrollen entonces diabetes mellitus tipo 2 o inclusive tipo 1, ¿no? Entonces ahora también hay que cuidarse de la forma grave de COVID o la forma de larga evolución, porque podría ser que nos dejara como una de las secuelas que ahora vamos a conocer en la era post-COVID, la diabetes mellitus justamente. En fin, me acordé de esto ayer, porque estaba yo leyendo un artículo semejante a esto, y me acordé justamente porque no lo mencionamos durante el bloque, mencionamos nada más las complicaciones del diabético, pero ya sabemos que también el paciente con COVID puede desarrollar diabetes mellitus por una falla pancreática particularmente. En fin, volviendo al asunto de los lípidos, que es lo que estamos viendo ahora, les iba a platicar cómo se comporta la membrana celular y por qué es importante que una de las cadenas, estas que están viendo ustedes acá, esas cadenas son de ácidos grasos saturados, o sea, de un solo enlace. Y entonces el comportamiento de la membrana celular es muy importante para poder resistir las embestidas que tenga la membrana propiamente o los cambios tanto de pH como de temperatura, de todo aquello, ¿no? Aquí vamos a ver un modelo experimental en el que se somete a estrés una membrana justamente con calor. Entonces, si ven ustedes esta membrana, este modelo de membrana, conste que son modelos experimentales y son, en todo caso, esos modelos, ¿de acuerdo? Pero que nos permiten conocer cómo se comporta nuestra membrana y por qué es importante cómo se estructura. Entonces, si vemos estos lípidos que están arriba en el cuadrito azul, veríamos cabeza fosfolipídica, esta es la cabeza de ácido fosfórico, y las colas que tiene acá, que hacen un zigzag simple, que son cadenas de ácido graso saturado, o sea, de un solo enlace, ¿de acuerdo? Aquí la vemos abajo representada con las patitas rígidas, justamente porque recuerden que las saturaciones hacen que la cadena sea rígida y por eso son inclusive sólidas los ácidos grasos que son saturados, ¿no? Como la manteca, como la mantequilla, en fin, ¿no? En fin. Y entonces, si pensamos en este modelo y vemos, por ejemplo, ácidos grasos saturados,
Vean cómo llevamos la temperatura hasta 50 grados centígrados o más, ¿no? 50 y algo grados centígrados. Y entonces vean ustedes cómo se comporta. Es sólido, pero de pronto, cuando rebasamos apenas aquí los 30 grados centígrados, ya vemos como inmediatamente, sin que haya mucho tiempo de estabilización, inmediatamente se empieza a fluidificar al 50%. Cuando rebasa los 40 y algo grados centígrados, ya está prácticamente líquido. Y luego cuando llega a cerca de los 50, rebasa los 50, ya está completamente fluidificada la membrana, ¿no? O sea, no da chance de estabilizar nada, siempre se mantuvo sólida, inclusive a menos 30 grados centígrados se mantiene muy sólida, 10, 20, 30, y de pronto de la nada, ¡pum!, se hace líquido, ¿de acuerdo? 100% líquido, vemos eso a los 50 grados, a los 45 grados centígrados, a los 50, ¿no? Entonces, ese sería un modelo de comportamiento de ácidos grasos saturados, en el que veríamos cómo rápidamente, como si fuera, es el equivalente a los ácidos fuertes con la base fuerte, ¿se acuerdan? Que no nos da tiempo de nada. Entonces aquí igual no veríamos ni siquiera un momento en el que puede compensar la temperatura y rápidamente, después de que rebasa los 30 y algo, cerca de los 40, ya se empieza a fluidificar, 50% cerca de los 40, y luego pronto se hace líquido casi al 100%, ¿no? Si tuviéramos ácidos grasos saturados en la membrana, puros saturados, entonces nuestras células no soportarían grandes cantidades de calor. Nuestro cuerpo está a 36, 37 grados centígrados por el interior, ¿no? Y cuando tenemos fiebre, pues cercano a los 40, así es que una fiebre de 38, 40, haría que la mitad de nuestras células empezara a hacerse líquida y en consecuencia esos globitos celulares se desintegraran o se salieran los componentes celulares, ¿no? Es decir, por ejemplo, se salieran por alguna parte de la membrana algún organelo y entonces llevaría a la citólisis finalmente, ¿no? Entonces, por esa es la razón que no tenemos ácidos grasos saturados nada más, sino que tenemos una mezcla. Si tuviésemos ácidos grasos saturados, nuestras membranas se fluidificarían muy rápido con una hipertermia mayor de 38, 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? Ya ni se diga una hipertermia maligna que lleva a los 42, por ejemplo, ¿no? Acá, en el que tendríamos casi el 80% de la membrana fluidificada y pues ya eso ya es igual a que no exista nada, ¿no? De hecho, a partir del 50% de la fluidificación, pues ya la célula estaría desintegrada prácticamente, ¿no? En fin, el primer modelo, por eso no tenemos ácidos grasos saturados, porque nuestras membranas se fluidificarían con una hipertermia. Segundo modelo, ¿qué tal si tengo ácidos grasos aquí? Vean ustedes, aquí está uno de ellos, con una colita insaturada, una sola insaturación, una colita saturada. Luego, una que tenga dos insaturaciones, una que no tenga ninguna, ¿de acuerdo? Usted tenga una mezcla entre una insaturación con saturación, o dos insaturaciones, o dos saturaciones, ¿de acuerdo? O sea, no tengo la certeza de que todos sean así completamente insaturados, saturados, como es nuestra membrana, sino que tengo una mezcla de ambos. Entonces lo llevo igual a estrés, lo tengo a menos 30, está solidificado justamente por las cadenas saturadas, y luego pronto, cuando rebaso los menos 20 grados centígrados, las cadenas que están saturadas empiezan a sufrir cambios. Luego sigo hasta acá, aquí está el ácido graso oleico, por ejemplo, de 18 carbonitos, es un octadecaenoico, es un insaturado, ahí está, justamente se mantiene muy estable, pero ya está fluidificado al 100%. Tener entonces dobles insaturaciones o dos colas insaturadas hace que de por sí sean muy fluidificables. Entonces no me conviene tampoco tenerlos así, porque si los tengo las dos colitas insaturadas, mi ácido graso es muy fluido y con poca temperatura, vean, ni siquiera ha llegado a los 0 grados centígrados y ya tengo líquido, ¿no? Ya está aceitoso esta célula. Ya ni se diga el resto, ¿no? El resto de la cadena se comporta igual que la otra, ¿no? Ahora, llega a ser un poco más estable, sí, pero mucho antes que esta, mucho antes, cuando está todavía en punto de congelación, ya está empezando a fluidificarse simplemente por haber aumentado la temperatura, ¿no? Vean ustedes como a menos 10 ya empieza a fluidificarse y se mantiene igual, líquido, completamente líquido, ya la membrana no existe, pues, desde los 20 grados centígrados hasta que llegamos a los 40 grados centígrados de la fiebre. O sea, ni siquiera sobreviviríamos teniendo dos colas insaturadas así, dos colas. Porque entonces estas dos colas insaturadas de por sí harían que la membrana fuera muy fluida, casi un aceite, no sería un mosaico semisólido, sino que sería un mosaico aceitoso que fácilmente se podría desintegrar, ¿no? Inclusive
Con la temperatura vital ya ni siquiera tenemos que tener hipertermia, ¿no? Veamos ustedes aquí, con 30, 35, 37 grados centígrados, ya no existiría la membrana para nada, ¿no? Entonces, razón número 2, no tenemos insaturaciones en las dos colas porque lo hace muy fluido, ¿de acuerdo? Aquí es el comparativo, el modelo que acabamos de ver, de saturado. Ahora vimos cómo tenemos noleico insaturado que en las dos colitas, ¿de acuerdo? Tercer modelo. ¿Qué tal si yo tengo mis fosfolípidos con insaturaciones, pero ahora le pongo ésteres de colesterol? Esos amarillitos son los ésteres de colesterol, esos que están acá. Y entonces, si yo enclavo los esteroles ahí en la membrana, yo esperaría que, dado que tiene anillos, estos anillotes enormes, el colesterol o los esteroles absorbieran una gran cantidad de energía, ¿no? Ya vimos cómo los anillos se comportan absorbiendo energía porque tienen cierto grado de resonancia y los dobles enlaces hacen que absorban una gran cantidad de energía calórica y la vayan liberando lenta y progresivamente. Por eso el triptofano, la tirosina y otros aminoácidos que vimos aromáticos tienen esa propiedad muy importante, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y entonces, si exponemos de pronto a nuestra membrana igual al mismo estrés, le llevamos, vean ustedes, al estrés del incremento de la temperatura corporal, ¿no? 0 grados centígrados, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que de pronto vemos el modelo, naranjita, de la membrana con una sola insaturación o una saturación, y luego los ésteres de colesterol en el medio, y vean cómo estaba sólida, a menos 30, luego la llevamos a más o menos aquí a 0 grados centígrados, se empieza a fluidificar, 20 grados se fluidifica, hasta aquí a los 40 grados centígrados ni siquiera se ha fluidificado, y sin embargo cerca del 70% ya está fluidificado, 60-70%, hasta que alcanza la misma línea de los ácidos grasos completamente saturados contra los insaturados, ¿no? De tal suerte que con este modelo experimental, los ésteres de colesterol nos permiten estabilizar la membrana celular de manera muy importante, es nuestra curva lenta y progresiva, para que la membrana no sufra. Entonces, ¿por qué tenemos una sola insaturación y tenemos, es decir, una cola insaturada, una cola saturada? La insaturada le da fluidez, la saturada le da rigidez. Entonces, está perfecto, está compensado. Luego, ¿por qué le pongo ésteres de colesterol aquí en el medio? Porque estos esteroles absorben toda la energía del medio y entonces hacen que la membrana sea todavía más estable, no se fluidifique a pesar del estrés de la temperatura. De tal suerte que si no tuviéramos ésteres de colesterol y no tuviéramos ácidos grasos con una cadena insaturada y una saturada, nuestras membranas sufrirían simplemente con la temperatura corporal y resisten muy bien la hipertermia, inclusive más allá, vean ustedes, más allá de los 42, 45 grados, 50 grados centígrados y no se hacen fluidificadas las membranas, ¿no? Si algo empiezan a sufrir, de allá que sea muy importante bajar la temperatura corporal cuando rebasa los 40 grados centígrados. Si rebasa los 40 o dura mucho tiempo y no logramos bajarla, empezamos a ver cambios degenerativos de este tipo, fluidificaciones de las membranas que llevará a la muerte celular de diferentes órganos. Entonces empezaremos a ver fallas orgánicas. Por eso es muy importante controlar la temperatura corporal por medios externos y si no se puede, bueno, pues entonces medicación, ¿de acuerdo? O inclusive las dos cosas. De tal manera que de esta forma los ácidos grasos y los esteroles, tanto los simples como los esteroles, nos permiten entonces garantizar la supervivencia de la célula a expensas del estrés de la temperatura corporal, ¿no? Y aquí está el comparativo de todos ellos. Vean ustedes, esos puntos serían los puntos de flexión en los que vemos cómo el esterol está absorbiendo toda la energía que pudiera haber provocado al ácido graso insaturado en este momento. Toda la energía que pudiera provocar al saturado, y vemos cómo se comporta muy estable, aquí muy, muy estable, la curva es muy lenta, muy progresiva, recuerda mucho a las curvas de titulación, ¿se acuerdan? En los puntos de amortiguación, en los que los cambios son muy sutiles, lentos y progresivos y no nos lastiman. Sería el equivalente a una curva de titulación aminoacídica, en la que estamos viendo cómo justamente se amortigua todo el cambio, en este caso de temperatura, y la membrana no va a sufrir ningún cambio que sea radical, ni tampoco que la lastime, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos, eso que acabo de decir? Sí, doctor. Ok. Mis fosfolípidos de membrana, igual que los diacilgliceroles, están formados por un alcohol, de hecho es este glicerol, es un propanotriol, también le llaman glicerina, es este que está acá.
Son 3 carbonitos que contienen 3 oxidrilos y están flanqueados por hidrógenos, ¿de acuerdo? Tanto arriba como a los lados. Entonces, justamente, molécula de 3 carbonitos es un glicerol. Este amigo se va a ir a formar ácidos grasos directamente, es decir, va a estabilizar las cadenas lipídicas como tal, de ácido graso, y si no, recuerden ustedes que ese también es el que se forma a expensas de las triosas por gliceraldehído en la vía de Enden-Meyerhof, o es el que entra a la vía de Enden-Meyerhof también a alimentar para formar los precursores de glucosa por gluconeogénesis, ¿no? Es justamente, esta molécula de 3 carbonos que tiene esos hidroxilos en la parte de abajo. Ahora, si pienso en ellos, y ahora voy a pensar en los triacilgliceroles, la forma de reserva energética en nuestro cuerpo se llama triacilglicerol, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que nuestro cuerpo hace reservas de energía. En el caso del carbohidrato, la forma de reserva se llama glucógeno. En el caso del ácido graso se llama triacilglicerol, ¿de acuerdo? El adipocito está inundado, así, abundantemente lleno de triacilgliceroles, también llamados triglicéridos. Entonces, esto que tenemos en el tejido adiposo es esto justamente. Aquí está justamente la cadena de glicerol, que tiene entonces 3 cadenas de ácido graso. El R significa la cadena lipídica o la cadena alquílica, la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Esta es la región carboxilo, que era carboxilo, ahora es carbonilo, porque se junta justamente con la porción hidrógeno de glicerol y hace entonces este puente para poder estabilizarse, ¿de acuerdo? Este es un enlace tiol, es decir, es una tiolización del ácido graso que nos lleva entonces a estabilizar 3 cadenas de ácido graso con un glicerol. Este es el triacilglicerol, que fundamentalmente lo veríamos así, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, aquí está el ácido graso, veamos, aquí está la cadena hidrocarbonada, tiene una insaturación, vamos a contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, es un hexadeca y tiene una insaturación monoenoico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hexadeca monoenoico delta 9, ¿de acuerdo? Este hexadeca monoenoico delta 9 es un ácido graso insaturado que tiene una sola insaturación, el carbono 9 al 10. Yo lo voy a juntar con otro hexadeca, pero anoico, hexadecanoico, que es justamente un ácido graso saturado. Este no tiene insaturación, tiene la cadena rígida, por eso está así completamente rígido. Y luego le junto un tercer ácido graso saturado, igual con cadena rígida. Luego le presento el glicerol, y vean ustedes, aquí están los oxidrilos del glicerol, que van a hacer un enlace con los hidrógenos apicales del carboxilo. De allá que cuando veíamos en el modelo anterior no tenía el hidrógeno, sino que estaban nada más los oxígenos. Porque ahora se va a establecer un puente, justamente un puente de oxígeno, entre el carbono y la región carboxilo, que ahora va a ser carbonilo. ¿Qué libero? Moléculas de agua. Vean ustedes, aquí tengo el oxidrilo y un hidrógeno, entonces libero moléculas del agua. Si se acuerdan, cuando nos conocimos hace unos meses, decíamos que la biosíntesis generalmente implica la deshidratación o condensación con la formación de agua. Aquí estoy biosintetizando triacilgliceroles, voy a formar triacilgliceroles. A partir de moléculas de ácido graso, cadenas de ácido graso, estas, que son simples, voy a unirles un alcohol, que es el glicerol, voy a liberar una molécula del agua y voy a establecer un puente ahora con el carbono de estas moléculas, dejando los 2 hidrógenos de acá, este es un hidrogenito, que completan la valencia, ¿de acuerdo? De tal manera que la deshidratación, ahora sí, me lleva a que tengan, vean ustedes, aquí está el puente de oxígeno con la liberación de moléculas del agua como tal, y este triacilglicerol o triglicérido es justamente la forma de depósito lipídica que está acá, en el adipocito, ¿de acuerdo? Dentro del adipocito tenemos grandes vesículas citoplasmáticas que están llenas, completamente llenas de ácidos grasos en la forma de triacilglicerol. El adipocito es una célula interesante que contiene, entre otras cosas, la propiedad de estimular hormonalmente a nuestro cuerpo, o sea, se crean una gran cantidad de moléculas proinflamatorias y señalizadoras que regulan de manera importante nuestro metabolismo. Pero además de eso, dice yo que es nuestra célula de reserva energética en la forma grasa, que está aquí en la vesícula citoplasmática, ¿no? Es tan grande la vesícula que inclusive desplaza el núcleo. Aquí está el núcleo desplazado hacia una parte apical o un extremo del adipocito, y los organelos, pues por aquí estarían las mitocondrias, por aquí habría otros organelos pequeñitos, ¿de acuerdo? Entonces, toda la vesícula ocupa buena parte de la barriguita de nuestro adipocito, que es la forma de depósito lipídica en forma de triacilglicerol.
Ahora, si pensamos en el triacilglicerol y vemos entonces cómo se comporta esta célula tal cual, vean, aquí están las mitocondrias, aquí se llaman las mitocondrias, aquí está el núcleo desplazado hacia la parte más apical, y toda esta gran vesícula son los triacilgliceroles. El adipocito es capaz de crecer, crecer y crecer, y no solamente en tamaño, sino también en número, o sea, hay una hipertrofia y una hiperplasia adipocítica, se hacen células enormes y depositan grandes cantidades de grasa que pueden hacerlo, hijo, de una forma increíblemente grande, ¿no? Tan grande que es una forma importante de depósito, por eso vemos a sujetos así que tienen una gran cantidad de grasa subcutánea, diferentes modelos de grasa subcutánea, pero esa no es tanto la que nos importa, sí nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, no solamente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional, más bien desde el punto de vista metabólico, porque si bien sí es cierto, es poco estético, es poco funcional, no es fácil la movilidad y tampoco las actividades cotidianas para una persona con sobrepeso o obesidad mórbida, por ejemplo, lo que más nos debe preocupar es la grasa visceral, porque así como están estos adipocitos subcutáneos, pues así está la grasa visceral. Y cuando hablo de grasa visceral, pues me refiero a la grasa que se está depositando en el hígado con hígado graso, no necesariamente alcohólico, pero si es alcohólico, pues peor. El hígado en el corazón, que está llenando las fibras musculares de grasa y están impidiendo la adecuada contractilidad muscular del corazón. El hígado en otros vísceras que están también siendo afectadas de manera muy importante. Entonces, además de eso, la grasa epiploica, la grasa preperitoneal, que tiene funciones inmunológicas e inflamatorias muy importantes, ¿no? Ya se haya comentado que cuando vemos las campañas de salud que nos piden medir la circunferencia abdominal, esta parte de acá, del ombligo, no nos están pidiendo que midamos esto, la grasa subcutánea. Lo que importa es más bien la proporción de grasa preperitoneal o epiploica. Esa es la grasa preocupante. Por eso se enfocan en la grasa abdominal. No nos piden que midamos la papada, ni tampoco el brazo o el cachete, nada de eso, ¿de acuerdo? Nos piden el abdomen porque es la grasa ya importante, la abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense con esta idea, es la principal reserva energética en todos los animales, también en los humanos, y así es como depositamos grasa de manera muy importante, ¿no? Bueno, eso es lo que se acaba de decir. Ahora, algo importante de los lípidos, porque no es nada más la cuestión de que almacenamos grasa y se acabó, ¿no? También son buenos aislantes térmicos, nos mantienen, nos garantizan entonces tener una buena cantidad de calor en nuestro cuerpo, sobre todo ahora que hace frío, que ahora que acaba de pasar el frío, pues es muy aislante térmico en general. Nos ejercen una protección mecánica porque hacen un colchoncito que amortigua los golpes. Entonces los tejidos profundos como los músculos y más aún los huesos no reciben el golpe tan directo y en consecuencia pueden amortiguar bien caídas o lastimadas que podemos hacernos incidental o accidentalmente, ¿no? Algo importante es que son grandes productores de calor. Ya se había platicado de los 9 kilocalorías por mol de grasa, comparado con las 4.1 por mol de carbohidrato, ¿no? Entonces, estas justamente como reserva calórica nos aportan una buena cantidad de energía y de allá su importancia también energética. Porque si recuerdan ustedes, ante el ayuno, por ejemplo, o estados hipermetabólicos, condiciones en las que necesitemos energía pronto y rápida, el glucógeno no se da abasto, dura apenas unas horas y no es suficiente y no lo vamos a acabar. Entonces casi inmediatamente se activa la gluconeogénesis lipídica por lipólisis, que entonces nos provee una buena cantidad de energía sin que abusemos de ella para que no nos genere radicales tóxicos como radicales libres o bien como cuerpos cetónicos que pueden intoxicar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante las 9 kilocalorías que nos aportan. Algo importante en los ácidos grasos simples, si voy muy rápido me dicen, es que, por ejemplo, hay una reacción importante en los ácidos grasos simples y los triacilgliceroles no son la excepción. Si pensamos en los triacilgliceroles o diacilgliceroles 2, monoglicéridos, estos que una sola cadenita, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos, si nos exponemos a concentraciones altas de hidróxido de sodio, o sea, un álcali fuerte, hidróxido de sodio, por ejemplo, aquí está 3 molar hidróxido de sodio, y lo exponemos a calorcito por arriba de los 36 grados centígrados, 37, entonces liberamos el glicerol, que se convierte en glicerina, y este hidróxido de sodio se junta a la cadena grasa para formar sales sódicas de ácido graso. Esta sal sódica es el jabón. Una cuestión que fue hecha experimentalmente y luego con fines comerciales en la Segunda Guerra Mundial,
y que hace mucho tiempo, ya sabíamos esto, porque desde el siglo XVIII, siglo XVII, se fabricaban ya jabones, por ejemplo, de grasa de ballena o de otras grasas animales, foca, en fin. Hoy en día, pues ya no utilizamos tanto la grasa animal como tal para formar jabones, quiero decir, no, sino que se hacen jabones pues, de forma artificial. Pero un jabón que tenga grasa animal, por ejemplo, lo harían así, a partir de álcalis fuertes con calorcito, liberan la glicerina y forman sales sódicas de ácido graso, que por luego le ponen colorante, un perfume, un estabilizante, un suavizante y otras cosas más para que sea favorable el jaboncito, ¿no? Pero si no, el puro hidróxido sódico de ácido graso, estas sales sódicas, serían capaces de deshacer la tensión superficial del agua. Eso es muy importante porque el jabón, entonces, deshace la tensión superficial del agua y por eso permite que otras moléculas lipídicas sean solubles. O sea, permite que el agua solubilice a otros ácidos grasos. De ahí a que los jabones sean buenos para limpiar la grasa, el cochambre, en fin. Lo destaco porque este fenómeno de conversión de un ácido graso a sales sódicas de ácido graso se llama saponificación. Y la saponificación tiene lugar en nuestro cuerpo, o sea, formamos jabones en el tracto digestivo, justamente en el duodeno. Cuando a través del esfínter de Oddi se vierte el contenido pancreático, que es alcalino, y se topa con los ácidos grasos de la dieta, lo que hace ese álcali es que hace esto justamente, una saponificación de las grasas simples para formar jabones. ¿Se acuerdan cuando les mostré una endoscopía en donde veíamos el esfínter de Oddi en acción, que burbujeaba un líquido amarillo? ¿Lo recuerdan? Que hacía burbujitas. Es jabón, justamente, ese líquido espumoso es jabón. Vamos a ver más adelante cuando veamos la digestión de los ácidos grasos, como los jabones en nuestro cuerpo nos permiten desdoblar y solubilizar otros ácidos grasos de la dieta. O sea, echamos mano de la grasa de nuestro cuerpo para formar jabones y luego estos jabones puedan entonces deshacer los ácidos grasos también de la dieta. O sea, grasa sí come grasa en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la saponificación. ¿Quiénes son saponificables? Todos los ácidos grasos simples, como los que ya conocimos, los de cadena simple, los aciglicéridos, ya sean monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, todas las ceras también, y algunos complejos como fosfolípidos, como los de membrana, glicolípidos también, que finalmente son ácidos grasos simples con un carbohidrato, esos son susceptibles de hacer jabón, ¿de acuerdo? Y estos no solamente son saponificables, sino que también forman ésteres con otras cosas, también son susceptibles de hidrolizarse y romper sus cadenas, en fin. Los que definitivamente no son saponificables son los isoprenoides que vamos a conocer, derivados de esteroides, los esteroides propiamente, y algunos derivados como las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿de acuerdo? Estos de ninguna manera son saponificables. Entonces solamente los simples o los complejos o compuestos como estos son saponificables, los demás no. Y por supuesto tampoco los conjugados como lipoproteínas, ¿no? Vamos a conocer pronto las lipoproteínas como VLDL, IDL, LDL. Esta denominación que vamos a conocer más adelante significa en inglés la V de muy, L de baja, la D de densidad y la L de lipoproteína. O sea, está en inglés, ¿no? Entonces, lipoproteína de muy densidad. La I es intermedia, son lipoproteínas de densidad intermedia. La L es baja, low, que significa lipoproteína de baja densidad. Y la H es de alta, que es high, que es lipoproteína de alta densidad. Entonces, estas que son justamente lípidos conjugados, son esferitas como si fueran liposomas que contienen en su interior lípidos, esos complejos no conjugados no son saponificables tampoco, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Okay. ¿Cuánto es lo normal de triacilgliceroles en nosotros en general? La Asociación Americana para el Corazón, otra vez nos remitimos a ella, que es la que regula todos esos estándares pues, de cifras en el mundo, nos recomienda que sea menos de 100 miligramos por cada 100 mililitros. De hecho, nos dice, mira, está bien que lo tengas por debajo de 150, pero si lo tienes en 100, está excelente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente no debemos de exceder los 150 como límite alto normal, e idealmente tiene que estar por arriba, ahí por cercano a 100 miligramos por 100 mililitros. Cuando sobrepasa los 150 y llega a 199, decimos está en un límite alto, ya está alto, pero está en límite. Cuando rebasa los 200, decimos que está alto, y cuando rebasa los 500, esto está muy alto. Esta denominación de límite alto y muy alto va de la mano del riesgo cardiovascular. Entre más alto esté o muy alto esté,
hay mayor riesgo de que el corazón sufra algún embolismo, porque es grasa que se va a ir depositando y eventualmente va a taponear una arteria importante, por ejemplo, una arteria cerebral o una arteria cardíaca, una coronaria, o una arteria renal, una arteria pulmonar, una arteria hepática, y entonces la isquemia por falta de riesgo, la hipoxia, anoxia es una consecuencia grave que puede llevar a la fatalidad del paciente. Entonces está directamente relacionado, es directamente proporcional, el nivel de grasa es directamente proporcional al riesgo cardiovascular que está expuesto el paciente, ¿de acuerdo? Eso significa que entre más alto esté, hay que tener mayores medidas de precaución para bajarlas lo más pronto posible y evitar riesgos a mediano o corto plazo, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante, vamos a conocer más adelante, es que estos triacilgliceroles pues también espesan la sangre. Y si ya tiene riesgo de embolismo, porque es grasa que está circulando de manera normal, que se va a depositar en la arteria y va a engrosarla y va a disminuir el flujo sanguíneo, también mientras está circulando, espesa la sangre. Es que hagan de cuenta que es un caldo grasoso espeso. En consecuencia, la sangre no llega de forma adecuada, ni tampoco a la velocidad que debe hacia el último rincón de nuestro cuerpo. Por tanto, deja ciertas zonas en el cuerpo con cierto grado de hipoxia, porque no está transportando la hemoglobina que lleva el oxígeno. Por un lado. Por el otro, estamos exponiendo el corazón a que lata más fuerte porque tiene que bombear un gel en lugar de un fluido, está bombeando un líquido más espeso tipo atole. Entonces eso hace que el corazón tenga que tener más efecto de bomba, lo hacemos trabajar más fuerte, más rápido, con mayor intensidad, y en consecuencia la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca también es una consecuencia que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Luego, si está latiendo más fuerte y más rápido, invariablemente va a aumentar la presión arterial porque tiene mayor flujo. En consecuencia, la hipertensión arterial también es una consecuencia de la hiperlipemia, ¿de acuerdo? El aumento de triglicéridos en sangre se llama hipertrigliceridemia, y si hablamos de lípidos en general, sin ponerles una denominación en particular, sería una hiperlipemia, ¿de acuerdo? Hiper de alto, de lípidos, a hemosangre, entonces una hiperlipemia, ¿de acuerdo? Esta es una molécula de lipoproteína, así estaría empaquetado el ácido graso que acabamos de digerir, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en tu interior, aquí, veríamos estas moléculas amarillas que parecen una M, estas que parecen una M pequeñita, una E, esos son los triacilgliceroles en su interior. Y estos rojitos son esteroles, este es colesterol, que inclusive, veamos, es como forma una pseudomembrana, como si fuera una vesícula, esta membrana como tal de fosfolípidos, tiene también colesteroles en la superficie, veamos es acá, el colesterol, como ya vimos, estabiliza la membrana, así es que este esterol estabilizaría la membrana de la lipoproteína, y luego se le empaquetan proteínas como tal. Esas proteínas se llaman apoproteínas. Todo este empaquetamiento tiene lugar en el retículo plásmico rugoso del enterocito. De una vez que absorbemos la grasa de la dieta, nuestro retículo plásmico del enterocito lo empaqueta así en estas vesículas que se llaman lipoproteínas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Ok. Vamos a conocer diferentes tipos de lipoproteínas que se van a empaquetar. Las más enormes, que miden más de unos 1000 nanómetros, es esta que se llama el kilomicrón. El kilomicrón es una gran esfera, enorme esfera, que contiene una gran cantidad de triacilgliceroles y esteroles en su interior, y tiene muy poquitas apoproteínas, estas que están acá. ¿De acuerdo? Es la más grasosa, es la más espesa, y que es la que se forma cuando tenemos una hiperlipemia muy importante. Luego de ella sigue el de muy baja densidad, el de Very Low Density Lipoprotein. Esta de lipoproteína de muy baja densidad es la VLDL, mide más o menos 70 nanómetros, comparado con los 1000, pues es una cosa pequeñita, y sigue teniendo una gran cantidad de lípidos en su interior, y tiene algunas apoproteínas acá, ¿de acuerdo? Hay una intermedia, esta IDL, ILDL, perdón, que dura muy poco tiempo porque pronto se convierte en VLDL o en LDL. O sea, es un paso intermedio literal, ¿no? Mide 40 nanómetros, empieza a ser más pequeña la vesícula y contiene más cantidad de proteínas. Luego sigue la LDL, que es la de baja densidad, que mide más o menos 20 nanómetros, tiene más proteínas, tiene menos lípidos. Estas lipoproteínas del kilomicrón al LDL están enmarcadas en un cuadro rojo, justamente porque son las lipoproteínas peligrosas para nosotros.
son la familia de lipoproteínas que es mejor mantener a raya, de tener en la frontera, en los límites sanos, ¿de acuerdo? Porque estas mismas, vamos a ver más adelante, son las que se depositan en los tejidos, particularmente en los endotelios. Y entonces son las causantes del espesamiento de la sangre, de la formación de ateromas, de la aterosclerosis que vamos a conocer, y de otros elementos nocivos para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Finalmente, las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, perdón, son muy pequeñitas, miden apenas 10 nanómetros, tienen una gran cantidad de proteínas y tienen muy poquita grasa. Sí siguen teniendo grasa, pero tienen más cantidad de proteínas. La denominación de la densidad, es decir, desde la muy baja hasta la alta densidad, es en función de su peso. Si han visto ustedes, la grasa pesa menos que el agua. En consecuencia, la grasa tiende a flotar. Si ustedes ponen un tejido grasoso, por ejemplo, hagan la prueba con pollo que compre mamá o un pedazo de res que tenga ahí un gordito, pónganlo en un recipiente líquido y verán cómo flota. La grasa es menos densa que el agua, además de que por la hidrofobicidad tiende a irse a la superficie, porque recuerden que no quiere tocar el agua. Entonces, esta denominación es en función de su peso, de tal manera que esas serían las moléculas que estarían en la superficie de un vasito, esas serían las que estarían por debajo, luego estas por debajo, luego estas por debajo, y finalmente las más pesadas, porque tienen proteínas, son las de alta densidad. Esas, aunque no quieran, van a pesar por las proteínas justamente que tienen en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, la denominación es en función de su peso molecular, del gradiente en el cual van a migrar en un recipiente específico, para poder decir si son de alta, baja, media o muy baja densidad, ¿de acuerdo? Ahora, ya está bien establecido, decía yo, el factor de riesgo entre la trigliceridemia y el evento cardiovascular. De hecho, está muy bien detallado. Ese es un artículo que hace una recopilación de todo lo que se sabe respecto a la hipertrigliceridemia en el riesgo cardiovascular, que de eso ya sabíamos, ¿no? Ya está bien establecido. Porque en todo caso, perdón que esté en inglés, pero vean ustedes la grasa de la dieta que entra al intestino y que luego vamos a ver cómo se transforma aquí en el enterocito en diferentes lipoproteínas. Por ejemplo, aquí están los kilomicrones, y luego esos kilomicrones se convierten además en otras grasas pequeñas, entran al hígado y al mismo tiempo las IDL, las intermedias, las de baja densidad, las de muy baja densidad, también pasan por el hígado. Las proteínas que tienen justamente sirven como receptores, hacen un enlace proteína-proteína para poder ser reconocidas como tal en el hígado y en otros órganos, ¿de acuerdo? El hígado mismo forma lipoproteínas, por ejemplo, VLDL, que luego salen a la circulación, se convierten en IDL y luego entran como LDL, ¿de acuerdo? Es decir, hay una circulación entre el metabolismo hepático para la periferia. Algo importante, ¿ya notaron que no hay HDL acá? ¿Ya vieron que no hay HDL? Chicos. Exacto. En esta ruta en la que estamos viendo cómo se van a la circulación, entre el hígado y la circulación, están las lipoproteínas de baja o muy baja densidad. No está HDL, porque entonces en la circulación lo que tenemos son lipoproteínas de baja densidad, muy baja densidad, intermedias o kilomicrones, o sea, todas aquellas que estaban enmarcadas en el cuadro rojo en la imagen anterior, ¿de acuerdo? De ahí a la importancia de que cuidemos la dieta, porque comer cosas grasosas que contengan ácidos grasos saturados o ácidos grasos de tipo simple, por ejemplo, grasas como manteca, esta hamburguesa que se ve deliciosa, que invariablemente es un buen alimento, o sea, piensen en la hamburguesa desde el punto de vista nutricional. Tiene pan que tiene carbohidratos, tiene ajonjolí que tiene semillas, tiene verduras, aquí está la lechuga, tiene tomatito que tiene fruta, el quesito bueno es leche, son lácteos y derivados, calcio, en fin, ¿no? Tiene carne, que finalmente es una buena aporte nutricional a la carne, porque nos provee de proteínas muy importantes, y ya ni se diga pues, si tiene pepino o quizás la mayonesa no sea tan favorable porque tiene huevo, pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista nutricional, la hamburguesa sería un excelente alimento, muy completo, porque tiene prácticamente todos los elementos nutricionales, ¿no? Tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, en fin, grasas. ¿Por qué se arruina la cosa? Porque esta carne la fabrican entonces a expensas, la cocinan, quiero decir, a expensas de, por ejemplo, manteca.
El que hace la hamburguesa, pues no nos va a vender una hamburguesa gourmet que haya sido cocinada con aceite de girasol o aceite de olivo o aceite de ajonjolí, que son bastante favorables, ¿no? Lo que no, él lo que quiere es pues, que se venda y tenga una ganancia en consecuencia, pues compra la manteca del cerdo en barra, que le dura muchísimo, porque es muy sólida, entonces aguanta estar ahí hirviendo durante un buen rato, no importa que se descomponga en ácidos grasos tóxicos para nosotros, está quemándose allá en la superficie de su plancha y nada más la vuelve a pintar con grasa para que vuelva a cocinarse, ¿no? Y lo mismo las papas, ¿no? Las papas que están freídas, pues generalmente en aceites que no son tan favorables. Entonces, estas dietas justamente hipercalóricas, de ácidos grasos saturados o de moléculas tóxicas para nosotros, como la grasa que está siendo quemada, que se convierte en citotóxica, entra a nuestro cuerpo, circula como tal y vuelve a circular, a pesar de que pasa por el hígado, vuelve a circular en forma de lipoproteínas de baja densidad. Y estas están espesando la sangre, esas cosas están espesando la sangre, y vamos a ver más adelante que el mayor riesgo es que tienen un receptor endotelial. Esa es una tragedia. Tienen un receptor endotelial. Aquí está, ahora sí por fin tenemos las HDL, pero vean cómo a un HDL se convierte en VLDL, eventualmente en LDL, que luego se convierte en VLDL. Entonces, lo poquito HDL que pudiéramos haber comido justamente de la carne que acabo de mencionar, pues se convierte en lipoproteínas de baja densidad. Es muy poca el HDL y se convierte rápidamente en baja densidad, ¿de acuerdo? En parte, esta dieta hiperlipémica es la responsable, digo en parte, de la resistencia a la insulina. Recuerden que si no utilizamos carbohidratos, pues no se secreta insulina y en consecuencia el receptor se hace insensible. Así es que estar comiendo continuamente grasa en nuestra dieta hace que tengamos resistencia a la insulina y es un factor de riesgo no solamente para obesidad, sobrepeso y riesgo cardiovascular, sino el desarrollo de diabetes por resistencia a la insulina de manera secundaria, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor. No, doctor. Bueno, la próxima semana vamos a conocer a los esteroles y entonces vamos a conocer esta estructura que les voy a platicar. Esa estructura, tal cual, es un ciclopentano, esta que está acá, que se va a unir a 3 anillos que se llaman fenantrenos. Entonces, esa estructura en general es el ciclopentano, peridilofenantreno. Perido significa que se va a oxidar y también a tener apicales hidrógenos acá, en diferentes carbonos como tal, para poder entonces dar lugar a diferentes estructuras. Pero este ciclopentano peridilofenantreno es el esqueleto básico de los esteroles que vamos a conocer ya la próxima semana, ¿de acuerdo? Por favor, revisen esteroles, particularmente el colesterol, para que sepan de qué estamos hablando y no sea tan extraño todo eso que estamos platicando. ¿No es, los chicos? Todo bien, doctor. Gracias.